Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención y bienvenidos ya por fin a esa secuencia de la que hablaba el otro día, que son las 50 novelas o ensayos, porque hay novelas, hay ensayos, hay ficción, espirituales, las que a mí, de las que más me gustan. Es una selección que he hecho, en realidad no son 50, sino más bien 39, pero seguro que alguno más podremos colocar, alguno más de los que os gusta a vosotros y que hayan tenido impacto. Ya sabéis que he elegido unos cuantos libros que cité el otro día, desde la I Ching, Castaneda, las enseñanzas de San Juan, el viaje a Ixtlán, Aquí y ahora de Ram Dass, Cuando todo se derrumba, en fin, muchos. Y voy a empezar con uno con el que trabajé hace tiempo, en todos los sentidos, primero leyéndomelo, luego jugaba todos los días, jugaba con moneditas, cara cruz, con palillos, que me fascina y que ha sido un libro, yo diría, de cabecera de muchas eminencias, mucha gente reconocida, que es el I Ching. Y para ello, cada libro de estos que vamos a tratar va a ser un podcast, porque algunos de ellos son largos. Entonces, para tenerlos todos ordenados ahí, sinceramente, desde el principio hasta el final, cada uno va a tener un podcast especial. El primero es el I Ching, libro de las mutaciones. El primer capítulo, que es el de hoy, que es un capítulo introductorio, donde voy a revisar un poquito la historia, que es el I Ching, las partes del I Ching, o I Ching, como queráis, o Ji Jing, o I Ching, como queráis. Si sabéis chino, pues lo decís en chino vosotros, porque yo no sé chino. Maneras de leerlo, maneras de utilizarlo. Y ya el siguiente capítulo ya entraremos con los hexagramas. Esta es la idea detrás de este primer capítulo. El I Ching es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 a.C. y pertenece a los 5 clásicos confucianos. Esos 5 libros clásicos confucianos son un corpus compuesto anteriores a la dinastía Qin, relacionados con el canon confucianista, y esos libros son los siguientes: el I Ching, libro de las mutaciones; el libro de la historia, Su Jing, en el que se habla de los códigos penales y estatutos, reconvenciones escritas, promesas de los emperadores y vasallos, órdenes, mandatos imperiales; el libro de la poesía, el anterior se llama Su Jing, no Si Jing, Su Jing, el libro de la poesía, que sí que se llama Si Jing, donde hay divisiones principales del clásico de la poesía, donde están las aires de los estados, las odas menores, las odas mayores, los himnos; el registro del rito, Li Jing, que es un libro de ritos también; y los anales de primavera y otoño, Chung Qiu. Y por último, el libro de la música, que es un sexto clásico, Yue Jing. Entonces, en principio son 5, con el tiempo se ha añadido uno más, que es el de la música. Lo repito, estos 5 clásicos son el libro de las mutaciones, el libro de la historia, el libro de la poesía, el registro del rito, los anales de primavera y otoño y el libro de música. El libro de las mutaciones es un texto ocular de tiempos mitológicos. Es una de las manifestaciones más importantes de la literatura universal. Contiene la sabiduría aforística de los chinos reunida durante 3000 años. En materia de ciencias estatales, filosofía de la vida y pensamiento religioso, que forma una raíz conjunta y conciliadora de las doctrinas de Confucio y de Lao Tse. Sirvió de guía a pensadores y estadistas de China y de Japón, y a sus pueblos desde mucho antes de Confucio y hasta Mao Zedong. En las últimas décadas ha ejercido una influencia notable en las ciencias.
en la psicología y en la literatura de Occidente. En el I Ching se basa un libro del que vamos a tratar aquí también, que se llama El juego de los avalorios o El juego de avalorios de Hermann Hesse. Mediante los símbolos del I Ching, Octavio Paz caracterizó en un prólogo a los poetas incluidos en una antología de la poesía mexicana. El MIT editó un cotejo de las sentencias del I Ching con centenares de citas de la literatura mundial a cargo del autor chino R.G. Xu. El hombre de infinitas cualidades. En el I Ching se inspiró el autor norteamericano Philip K. Dick para su novela fantástica El hombre en el castillo. Pero fundamentalmente, en el I Ching brinda sus servicios a quien busca soluciones en las encrucijadas de la vida, y en un plano espiritual enseña las tramas de las relaciones cósmicas a quien penetra más profundamente en su idilio. Otro autor amante del I Ching, y de hecho que en una edición del I Ching hace el prólogo, es Carl Jung, del cual ya sabéis que aquí hemos hecho un montón de cositas, sobre todo el libro rojo y algún audio podcast más. Otro autor fascinado, como no, una mente prodigiosa, es Jorge Luis Borges, que nos cuenta: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios, que acecha. Fijaros esa frase: quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Henry Zimmer, Viaje a la India, Siddhartha, El alquimista, tantas y tantas novelas afectadas, impactadas, reflejadas en esos versos fantásticos de ese autor argentino universal. Volviendo a Carl Jung y a su visión del I Ching, nos cuenta lo siguiente: cuando algunas de las líneas de un hexagrama dado tienen el valor de 6 o 9, nos dice Carl Jung, ello significa que se la acentúa especialmente y que por lo tanto tiene importancia para la interpretación. En mi hexagrama, los agentes espirituales han dado el acento de 9 a las líneas que ocupan el segundo y el tercer puesto. El texto reza: 9 en el segundo puesto significa: en el caldero hay alimento. Mis compañeros sienten envidia, pero no pueden nada contra mí. Ventura. Así, el I Ching dice de sí mismo: contengo alimento espiritual. Puesto que el participar en algo grande siempre despierta envidia, el coro de los envidiosos es parte del cuarto. Los envidiosos quieren despojar al I Ching de su gran posesión, es decir, tratan de despojarlo de significado o de destruir su significado, pero su enemistad es en vano. La riqueza del significado del I Ching está asegurada, es decir, está convencido de sus logros positivos, que nadie puede arrebatarle. El texto continúa: 9 en el tercer puesto significa: el asa del caldero está alterada. Uno está trabado en su andanza por la vida. La grasa del faisán no se come. Solo al caer la lluvia se agotará el arrepentimiento. Finalmente llega la ventura. Extractos de las impresiones de este maestro de la psicología, de la psiquiatría, Carl Jung, con su libro rojo. Quizás sea cierto, el I Ching siendo uno de los libros o el libro más antiguo jamás conocido, estaría bien hacer una pequeña revisión
acerca de su historia y de sus usos. Vamos a empezar primero por sus usos. Hay un uso como libro oracular. El libro de las mutaciones fue al principio una colección de signos destinados a fines oraculares, oráculos que usaban en la antigüedad por doquier, y los más arcaicos y primitivos se limitaban a las respuestas sí y no. Así también en el caso del libro de las mutaciones, una decisión oracular de este índole, acordaros del oráculo de Delfos, constituye su base inicial. El sí se señalaba simplemente mediante un trazo entero, el no mediante un trazo quebrado. Sin embargo, ya en épocas muy tempranas parecía haber existido la necesidad de una mayor diferenciación y de los trazos simples surgieron combinaciones mediante una duplicación. Doble trazo continuo, dos dobles trazos partidos, un trazo continuo, dos trazos partidos, dos trazos partidos, un trazo continuo. A estas se añadía luego un tercer elemento lineal, formándose los así llamados 8 signos, trigramas. Estos 8 signos fueron concebidos como imágenes de lo que sucedía en el cielo y sobre la tierra. Reinaba en ese sentido el concepto de perpetua transición de un signo hacia otro, a la par de la perpetua transición recíproca de los fenómenos entre sí que tienen lugar en el mundo. Así se nos presenta, pues, la idea fundamental decisiva de las mutaciones. Los 8 signos son símbolos de cambiantes estados de transición, imágenes que permanentemente se transforman. La mira no estaba puesta en el ser de las cosas, como era esencial en Occidente, sino en los movimientos cambiantes de las cosas, es decir, las vibraciones, amigos. De este modo, los 8 signos no constituyen reproducciones o representaciones de las cosas, sino de sus tendencias de movilidad. Es casi un estudio de la vibración imperante, incluso a futuro. Otra manera de interpretar o de leer el I Ching es como libro sapiencial. El libro de las mutaciones tiene también un uso sapiencial. Lao Tse se encontró con este libro y le inspiró algunos de sus aforismos más profundos. Es más, todo su mundo de ideas se ve compenetrado por las enseñanzas del libro de las mutaciones. Kun Tse vio el libro de las mutaciones y se dedicó a meditar sobre él mismo. Escribió, sin duda, algunas explicaciones concernientes a su texto y transmitió otras a sus discípulos en enseñanzas orales. Si indagamos los conceptos básicos que de un modo uniforme atraviesan el libro, podremos limitarnos a muy pocas, si bien grandes ideas. El pensamiento fundamental de toda su composición es la idea de la mutación. En los diálogos Lung Yu se narra cómo cierta vez el maestro Kun se detuvo a orillas de un río y dijo: «Así todo va fluyendo como ese río, sin parar día y noche». Con ella alude a la idea de la mutación. La mirada de quien ha reconocido la mutación ya no se detiene sobre las cosas singulares que pasan con el fluir de la corriente, sino que se dirige hacia la eterna ley inmutable que actúa en toda mutación. Esta ley es el sentido Tao de Lao Tse, el curso, lo uno en toda multiplicidad. A fin de convertirse en realidad, esta ley requiere una decisión, una postulación. Esta postulación fundamental es el gran comienzo original de todo lo que es Tai Chi, literalmente, la viga principal, la viga maestra. La filosofía ulterior se ocupa mucho de ese comienzo original. El Wu Chi, principio aún anterior al comienzo original, se diseñó en forma de círculo y Tai Chi fue luego el círculo subdividido en luz y tiniebla, Yin Yang, que asimismo desempeñó su papel en la India y en Europa. Vamos a alguna forma más de entender el I Ching. Aparte de las imágenes, deben tomarse en cuenta todavía, para entender el I Ching, lo que son los dictámenes o sentencias. Es como si mediante ellos
las imágenes adquirirán palabras. Los dictámenes señalan si una acción acarrea aventura o desventura, arrepentimiento o humillación. Con ello colocan al hombre en situación de decidirse con libertad, de abandonar eventualmente un rumbo determinado resultante de las condiciones temporales si éstas involucran o involucraran la desventura, y de independizarse de este modo de la compulsión de los acontecimientos. Al ofrecer el libro de las mutaciones al lector, el tesoro más maduro de la sabiduría vital china, en virtud de dictámenes y de explicaciones a partir de Kun Se, uno entra en un mundo casi cuántico. Dicho esto, vamos, para poner punto y final a este capítulo introductorio al libro del I Ching, que comenzará de forma oficial mañana con el primer hexagrama, una breve historia de este libro fantástico. En la literatura china se indican 4 santos como autores del libro de las mutaciones: Fu Ji, el rey Wen, el duque de Zhou y Kun Se, Confucio. Fu Ji es una figura mítica, es el representante de la edad de la caza, la pesca y la invención de la cocina. Si se lo designa como inventor de los grafismos, que son los signos del libro de las mutaciones, esto significa que se atribuye a tales signos una antigüedad tan elevada que rebasa la memoria histórica. Por otra parte, los 8 signos primarios llevan nombres que no aparecen sino en este caso en la lengua china, por lo cual se ha conjeturado también la posibilidad de un origen foráneo de estos signos. Lo cierto es que los signos no son ideogramas o criptogramas antiguos, como se ha querido deducir de una coincidencia entre casual y deliberada con uno de los otros antiguos ideogramas. Ya en épocas muy tempranas se presentan estos 8 trigramas formando combinaciones. Se mencionan 2 recopilaciones de tiempos arcaicos: el libro de las mutaciones de la dinastía Jia, llamado Lian Sang, que habría comenzado con el signo Ken, Wen, el aquietamiento, la montaña, y el libro de las mutaciones de la dinastía Shang, llamado Wei Shang, que comienza con el signo Kun, lo receptivo. Oportunamente, el propio Kun Se menciona como histórica esta última circunstancia. Resulta difícil decir si los nombres de los 64 hexagramas existían ya entonces y de existir si eran los mismos que los del actual libro de las mutaciones. La colección actual de los 64 signos proviene, de acuerdo con la tradición generalmente aceptada, y no hay ningún motivo para dudar de ella, del rey Wen, el antepasado prócer de la dinastía Zhou, quien la proveyó de breves sentencias o juicios, los dictámenes, durante los años en que el tirano Zhou Xing lo mantuvo preso en la cárcel. El texto, dedicado a los trazos individuales, proviene de su hijo, el duque de Zhou. El libro se utilizaba como libro oracular durante todo el periodo de los Zhou, con el nombre de las mutaciones de Zhou. Hay diversas pruebas de este hecho en los registros históricos de la antigüedad. Tal era el estado del libro al descubrirlo Kun Se, es decir, Confucio. Confucio, ya a edad avanzada, se empeñó intensamente en el estudio de este libro y es altamente probable que el comentario para la decisión proceda de él. También se remonta a él, aun cuando de un modo menos inmediato, el comentario sobre las imágenes, de un tercer comentario, en cambio, muy valioso y explícito, destinado a las líneas individuales y redactado en forma de preguntas y respuestas por discípulos o discípulos de discípulos. Ya solo existen hoy en día algunos residuos. En la escuela de Kun Se, el libro de las mutaciones, según parece, fue difundido en lo sucesivo principalmente por Pung Sang, en forma simultánea con la elaboración de las especulaciones filosóficas, tal como se pone en evidencia en Cultura Superior y Medida y Centro. Esta modalidad de la filosofía fue adquiriendo vigencia creciente también con respecto a la consideración del libro de las mutaciones. Y así, desde sus inicios hasta la actualidad. Es un libro fascinante. A mí me recuerda mucho, me acerca mucho y me gusta mucho porque me recuerda mucho a la mecánica cuántica, a la física cuántica, a las posibilidades, a las probabilidades, porque te ofrece la posibilidad de entenderlas, verlas, visualizarlas, entrar, salir, elegir. Es más, es un juego que, a diferencia de los tarot, que también me gustan, o de la gente que lee,
o de los oráculos me parece más entretenido. Siendo ambiguo de entender, complejo de entender, me parecen aún más complejo los oráculos como el de Delfos, que hablaban de una manera y explicaban de una manera que era fácil equivocarse. Dicho esto, aquí tenéis el primer capítulo introductorio de este libro mágico, de esos 50, de esa selección de libros que vamos a revisar juntos y que a mí particularmente me interesan. Si tenéis alguna opción más, ofrecerla, contarla, proponerla y vamos viendo. Que tengáis un excelente día y chin, chin. Mañana comenzamos con el primero, Chen, lo creativo. Arriba Chen, lo creativo, el cielo. Abajo Chen, lo creativo, el cielo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más.